Voy a compartir pantalla. Uy. A ver un ratito. No sé qué seleccionar. A ver un momento. A ver, voy a salir y volver a entrar porque no me deja compartir ahorita. A ver, chicos, un momento. Voy a reiniciar mi iPad porque no quiere compartir. Dame un ratito. Ya listo. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar con esta clase que es de los casos clínicos esenciales. ¿Listo? Ahí se les he mandado para que puedan ir viendo de pocos los casos que vamos a ver hoy día. A ver, el primer caso nos menciona, dice máximo de 20 años, concurre a la consulta por un aumento de peso en el último mes. Tiene aumento de peso en el último mes con tumefacción de miembros inferior y cara, ¿no? Entonces podríamos decir que ese paciente está con edema. Y tenemos un edema que es tanto en miembro inferior como cara. Por lo tanto, es un tipo de edema, como habíamos mencionado, tipo renal. Luego nos dice que tiene antecedentes de un cuadro similar a los 3 años de edad, o sea, tiene un antecedente y fue tratado con corticoides. Miren, ese es en sí un antecedente muy importante, ahora que vamos a hablar de esta enfermedad. Luego nos dice que en el examen físico hay un edema generalizado, eso se llama anasarca. Una frecuencia dentro de los valores normales, con pulso regular, matidez de la columna y de ambas bases pulmonares, ¿no? Habíamos dicho que cuando hay esta matidez, o lo que decían con
con lo que era percusión mate también, hablábamos de un derrame pleural, ¿no? Porque cuando era una telectasia podíamos percutir matidez, pero la ocultación era sonora a la columna, ¿no? Pero en caso de matidez de la columna, de ambas bases, nos hace pensar en un derrame pleural. Entonces ya tenemos un paciente, obviamente, que está con bastante sobrecarga, ya sea por el edema, por la nasarca que te dice en general, y que ya está generando serositis, ¿no? Que es cuando hay un derrame de las cavidades serosas, sobre todo la pleura, ¿no? Entonces hay un derrame pleural. Y nos menciona que en el examen de laboratorio muestra hemoglobina normal, glucemia normal, uremia normal, creatinina normal, con lo que nos descarta una falla renal aguda, ¿no? Cuando vemos edema de origen renal debemos pensar o es por una insuficiencia renal o tal vez por lo que vamos a ver ahorita que es un síndrome nefrótico. Entonces la creatinina y la urea nos descartan la insuficiencia renal aguda. Y miren, vemos un colesterol de 336, triglicéridos de 215 alterados, proteínas totales de 4.4, está en el límite inferior, pero vemos, miren acá, una albúmina de 2.3. O sea, menor de 3 ya hablamos de hipoalbuminemia. Y aparte también vemos hemoglobina disminuida y lo que es cuerpos grasos, miren, cuerpos ovales grasos o cilindros grasos les pueden decir, y lo que es proteína en 24 horas de 17 gramos en 24 horas. Entonces, esto, ya la clínica, el dato que nos da de la proteinuria es el diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿no? Uno de los temas más sencillos de nefro, en donde no deben confundir un síndrome nefrótico con lo que es un síndrome nefrítico, ¿ya? Ya que cuando hablamos nosotros de síndrome nefrótico, las causas pueden ser primarias o secundarias. ¿Listo? Entonces, lo más frecuente es que sean causas primarias, ¿ya? Prácticamente el 80 al 90% de las causas de síndrome nefrótico son primarias. Y acá siempre nos van a decir cuál es la causa más frecuente en el adulto. En el adulto es la glomerulonefritis membranosa, ¿ya? ¿Y cuál es en el niño? Que eso, por ejemplo, fue pregunta de este NAM. ¿Cuál es la causa más frecuente en los niños? Glomerulonefritis de cambios mínimos. ¿Y cuál será el manejo de los pacientes con síndrome nefrótico, por ejemplo, por cambios mínimos? Porque depende también de cuál es la causa de la glomerulonefritis. Corticoides. Entonces, este paciente, ese antecedente que nos decía que tuvo un cuadro similar, ¿no? Y fue tratado con corticosteroides, es porque este paciente ha tenido ya un síndrome nefrótico antecedentes por cambios mínimos cuando era niño. Y por eso se le dio corticoides. ¿Listo? Y las causas secundarias, ¿ya? Son las segundas en frecuencia, prácticamente el 10% de los casos, pero acá de recordar que la causa más frecuente de síndrome nefrótico por causa secundaria es la nefropatía diabética. ¿Ya? La nefropatía diabética. Por eso un paciente con nefropatía diabética, que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, está teniendo proteinuria, porque es normal que un paciente con enfermedad renal crónica elimine proteínas, pero no a tal rango, y de la nada comienza a botar un montón de proteínas, piense que se está desarrollando un síndrome nefrótico, ¿no? Cuando hay un progreso rápido de los edemas. Porque generalmente el paciente con enfermedad renal crónica sí tiene edema, se congestiona, ¿no? Vamos a ver toda la clínica que hay en la insuficiencia renal crónica, pero que de pronto de la nada comience con un edema generalizado, comience a eliminar más proteínas de lo normal, piensen que se está desarrollando un síndrome nefrótico. ¿Listo? Entonces, en el examen físico, vamos a ver obviamente desde temas en zonas declives hasta lo máximo que estamos viendo en este paciente, que tiene anasarca, ¿no? Edema generalizado. Estos pacientes van a tener clínica de hiperlipidemia, ¿no? Porque ahí estamos viendo que tiene colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A que hay un aumento de lipoproteínas. Nunca olviden eso, es importante en la fisiopatología del paciente con síndrome nefrótico. Ya que recuerden que como se pierde un montón de proteínas, ¿qué pasa? El hígado quiere producir más proteínas porque siente que algo está pasando, que el cuerpo se está quedando sin proteínas. Entonces comienza a producir más proteínas, pero dentro de esas proteínas que produce el hígado también produce las lipoproteínas, ¿no? Que son aquellas proteínas que transportan, ¿no? Por así decirlo en resumen, todo lo que es el colesterol, los triglicéridos. ¿Listo? Entonces, clínicamente les dije que esos pacientes pueden presentarse con santelasmas, ¿no? Que son esas, como masas, ¿no? De color amarillentas. ¿Listo? Y también en examen de orina, que es justo lo que dice en ese paciente, tiene cilindros grasos. ¿Ya? Entonces, un paciente con falla renal, bueno, falla renal no, sino pérdida de proteínas, con cilindros grasos, allá ya ven por dónde va, ¿no? Porque hay un trastorno de dislipidemia.
Ahora, aparte también ya en la clínica, pero ya como que como complicaciones, bueno, dentro de lo normal también esos pacientes van a tener orina espumosa, ¿no? Porque hemos dicho que la presencia de espuma en la orina es porque se está perdiendo proteínas. Y ya como complicaciones que vamos a ver son los estados de hipercoagulabilidad. ¿Listo? Porque los pacientes disminuyen los factores de coagulación, ¿no? Por eso estos pacientes también se podrían presentar, pero ya ese es un paciente que ya está diagnosticado con síndrome nefrótico hospitalizado, que podría generar tromboembolismo pulmonar, que ya hemos dicho que es una disnea súbita, ¿no? Y o trombosis venosa profunda, ¿listo? Pero la clínica generalmente con la que va a llegar el paciente, como es el que hemos visto, anasarca y clínica de hiperlipidemia, ¿no? O hallazgos en el laboratorio de hiperlipidemia. Entonces el diagnóstico es básicamente pedirle proteínas en orina, ¿no? Por eso va a tener una proteinuria, se lo deben saber de memoria, proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Eso es una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Y este paciente, miren, tiene 17 gramos en 24 horas, está perdiendo bastante, es por eso que tiene también el derrame, el derrame pleural, ¿ya? Porque ese es otro diagnóstico, ¿no? Como primer diagnóstico, es el síndrome nefrótico, pero como segundo diagnóstico también el paciente tiene derrame pleural. ¿Listo? Estos pacientes también otro diagnóstico es que tengan hipoalbuminemia, ¿no? ¿Menor de cuánto? Menor de 3 miligramos por decilitro, ¿listo? En lo que es trastornos de la coagulación, también, pues, como hemos dicho que hay disminución de factores de coagulación, aumenta el tiempo de protrombina, aumenta el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? Que es por deficiencia de factores de coagulación, y también estos pacientes pueden tener anemia ferropénica, ¿no? ¿Por qué anemia ferropénica? Porque hemos dicho que disminuyen las proteínas, y dentro de las proteínas están las proteínas que transportan en sí cobre, hierro, todo. Entonces, por disminución de lo que es la transferrina, que es el transporte de hierro, se genera anemia ferropénica. Entonces, miren, obviamente en las manifestaciones clínicas el paciente también tendría anemia, pues, cansancio, etcétera, ¿no? Entonces acá lo más importante es lo que es tratamiento de la proteinuria. ¿Ya? El tratamiento de la proteinuria, al igual que el paciente con enfermedad renal crónica, que tienen proteinuria, siempre te van a preguntar, esa es pregunta típica de clínica, de manejo, que cómo se trata la proteinuria con yecas y ARA, ¿ya? Entonces, ahí las pregunta, ¿qué tienen que ver los YECA y los ARA, que son antihipertensivos, con disminuir la proteinuria? Que los pacientes, en este caso, o en el caso de pacientes ya con enfermedad renal crónica, se debe a una alteración en los podocitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de nefro, en sí ustedes tienen que saber también bastante fisiología, en el sentido de cuáles son las estructuras que se dañan para que se pierdan proteínas o se pierda sangre. Entonces, una de las estructuras que es lo que permite que las proteínas no se eliminen por la orina son los podocitos, ¿listo? Entonces, cuando tenemos estos pacientes con enfermedad renal crónica o con glomerulonefritis, se alteran estos podocitos y se elimina proteína, ¿ya? Y aparte de eso, aumenta la presión intraglomerular. O sea, hay tanta presión en el glomérulo que comienza a escaparse proteínas. Entonces, por eso nosotros damos YECA o ARAs, que son antihipertensivos, porque van a disminuir, o sea, al final lo que buscan es disminuir la presión intraglomerular. Y así disminuyen la proteinuria, ¿no? Y también disminuyen la hipertensión si el paciente comienza a tener cuadros hipertensivos, ¿no? El edema, obviamente, lo vamos a manejar con restricción hídrica y con diuréticos, ¿no? Y obviamente ya lo otro respecta a cuál es la causa, ¿no? Si es cambios mínimos, o sea, porque la causa más frecuente en adultos es la membranosa, ¿no? La causa más frecuente en niños es cambios mínimos. Ahora, el tipo más grave que progresa muy rápidamente es la focal segmentaria, ¿ya? Eso es otras pepas con respecto a la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico, ¿no? La focal segmentaria es la más severa. Generalmente, esta no responde a corticoides. ¿Listo? Y la membrano proliferativa, siempre recuerden, la membrano proliferativa es aquella que puede generar tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico, ¿ya? Porque dentro de las causas de síndrome nefrítico no está esto de cambios mínimos, membranosos, o sea, ahí está, por ejemplo, las glomerulonefritis post-estreptocócicas o rápidamente progresivas, o sea, son otras, ¿me entienden? Entonces, siempre que les pregunten aquella glomerulonefritis que puede generar tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico, es la membrano proliferativa. ¿Listo? Entonces, eso en resumen, características clínicas semiológicas, paciente hematizado con trastornos lipídicos, ¿no? Ya sea cilindros grasos en la orina,
o santelasmas en la piel. ¿Listo? Siguiente. Acá dice Diego, un estudiante de 18 años, notó hinchazón de los párpados nuevamente, ¿no? Un edema a nivel de los párpados ya me orienta a origen renal, ¿no? Y eliminación de orina de color marrón. Si es color marrón, podría estar asociado a que hay una coluria, tal vez un aumento de bilirrubinas, no lo sabemos, ¿no? En los días anteriores no había tenido fiebre ni había ingerido fármacos, pero tuvo 2 episodios diarreicos, entonces tenemos un antecedente importante, 2 episodios diarreicos. No tiene antecedentes personales ni familiares de importancia. 2 días después presentó la fascia botagada, que es el edema que nos está diciendo en la cara, y edema en los miembros inferiores, ¿no? La orina persistió de igual color y el examen físico revela hinchazón de los párpados, edema en el dorso y las piernas, ese paciente está con la nasarca, una presión un poco elevada, ¿no? Lo voy a poner amarillo. Está con hipertensión. Sin particularidades lo demás, se le realizan los siguientes exámenes, se ve un hematocrito de 35, con un glóbulo rojo de 8.8, urea 45, creatinina, miren, elevada, que lo voy a poner acá, porque ustedes podrían pensar, obviamente, tal vez es una insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque está ahí, la creatinina está elevada, más de 1.1, y la urea también está un poquito elevada, más de 40, ¿ya? Pero ahorita se lo voy a explicar por qué. Proteínas totales 6, bueno, dentro sérico está normal, albúmina 3.3 también está dentro de lo normal, colesterol 180, no hay trastornos dislipidémicos, ¿no? Antistreptolicina 150, esos valores normales, ¿ya? Bueno, acá sí se lo he puesto normal. Todo lo que son anticuerpos, anti-DNA, ¿no? Para pensar en una causa autoinmune, son negativos. Y la proteinuria se ve una proteinuria de 1 gramo en 24 horas. O sea, sí se está eliminando proteínas en la orina, ¿ya? Y el sedimento urinario está cubierto de hematíes. ¿Listo? Hematíes con cilindros hemáticos. Entonces, esto es característico, esa triada, bueno, lo que he marcado de amarillo, sería eso también, pero ya lo había marcado de celeste, el edema, paciente con edema, con hipertensión y con hematuria, eso es ahora un síndrome nefrítico. ¿Ya? El síndrome nefrítico también tiene edema, solo que no suele ser tan severo como el paciente con síndrome nefrótico, porque pierde proteínas en la orina, pero no pierde proteínas en un rango nefrótico. ¿Listo? Entonces, lo que pasa, para que se entienda toda esta clínica que hemos hablado, es que los pacientes con síndrome nefrítico, lo que tienen, por así decirlo, que está el glomérulo, es una inflamación del glomérulo. Entonces, al inflamarse, ¿qué es lo que hace? Disminuye el filtrado, ¿ya? Pero esa inflamación que genera que sangre, que se genere hematuria, ¿no? Por eso también va a generar cilindros hemáticos. Y la disminución del filtrado es lo que genera el edema y la hipertensión arterial. Y ahí está la triada: hematuria, edema e hipertensión. Y el mismo hecho que disminuye el filtrado es que estos pacientes también pueden venir con aumento de creatinina y aumento de urea, o sea, aumento de desechos, aumento de ácido úrico también puede venir. ¿Listo? Pero obviamente no es un contexto de un paciente con insuficiencia renal aguda, porque no te estoy diciendo que es un paciente con oliguria, un paciente, porque los casos de insuficiencia renal aguda, la gran mayoría son prorrenales y ya lo vamos a ver ahorita. Pero podría ser, o sea, esto ya obviamente como tiene aumento de creatinina, tiene aumento de urea, podríamos catalogarlo como insuficiencia renal aguda de tipo renal. Ya eso es otro diagnóstico, porque ya tiene aumento de creatinina y aumento de urea, ¿listo? Entonces, dentro de los antecedentes de síndrome nefrítico, hay dos importantes que siempre tienen que tener en cuenta. El primero, que es la causa más frecuente, que tenga infección por estreptococo, ¿no? Que esa antiestreptolicina O haya salido aumentada, porque acuérdense que la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿listo? Es la causa más frecuente de síndrome nefrítico. ¿Ya? Es la causa más frecuente de síndrome nefrítico. Entonces, ese antecedente de infección estreptocócica que ha tenido, ¿no? Hace 1 o 2 semanas, infección respiratoria, ¿no? Una faringitis, ¿no? Algo como para pensar que ha sido una faringoamidalitis, o sea, por el estreptococo piógenes, o una infección hace 2 o 3 semanas de la piel, ¿no? De un impétigo, que una de las causas también es el estreptococo piógeno, ¿no? La causa más frecuente es el estafilococo aureus, pero
la segunda es el Streptococcus pyogenes. Entonces, si nos dan esos antecedentes, ahí sí podemos pensar que es un paciente con glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Pero no, o sea, y este punto de corte por eso es muy importante, ¿no? Porque si te dicen que es un paciente que ha tenido un cuadro respiratorio, ¿no? Hace 2 días, 3 días, no cumple con eso, entonces eso no es glomerulonefritis post-estreptocócica. Ahí vamos a ver que es la otra causa importante, que era la causa en este paciente que tenga antecedentes de infección, ¿no? Respiratoria o gastrointestinal, ¿listo? Pero que no cumple con ese tiempo mayor de 1 o 2 semanas, ¿no? Porque acá te dice que tuvo días anteriores, vamos a poner días anteriores, o sea, vamos a ponerlo en menos de 1 semana, ¿no? Que dentro del periodo de 1 semana antes haya tenido un cuadro respiratorio gastrointestinal, porque acá vamos a pensar en nefropatía por IgA, que también genera esto del paciente con hematuria luego de un cuadro infeccioso. ¿Listo? Entonces, hematuria luego de un cuadro infeccioso de 2 semanas, 3 semanas de faringitis o de impétigo, glomerulonefritis post-estreptocócica. Pero hematuria en un paciente con antecedente de infección en esa semana nada más, nefropatía por IgA o también llamado enfermedad de Berger. ¿Listo? Y ese es el diagnóstico, o la causa, porque el diagnóstico es el síndrome nefrítico, pero la causa en este paciente es nefropatía por IgA o síndrome de Berger. ¿Listo? Enfermedad de Berger, perdón. Entonces, en el examen físico, ¿no? Repasamos nuevamente lo que vamos a encontrar en el paciente es hematuria, ¿no? ¿Qué tipo de hematuria? Una hematuria macroscópica. ¿Listo? Porque es una hematuria que vamos a ver. Edema, le voy a poner 3 cruces de 4, ¿no? Porque no llega a generar un derrame pleural, por ejemplo. Y el paciente también se va a presentar con oliguria, ¿no? Por lo que no hay filtrado, y síndromes o síntomas urémicos. ¿Listo? Si es que ya comienza a retener bastantes productos de desecho. Con respecto al diagnóstico, en el examen de orina, entonces vamos a ver una hematuria, como es un problema glomerular, ¿no? Es una hematuria de tipo glomerular, ¿no? O sea, ¿qué va a tener? Los glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Porque cuando mantiene la forma es por una infección de la vía urinaria o cálculos, ¿no? Que era lo otro que habíamos hablado. ¿Qué más vamos a ver? Aumento de creatinina, aumento de urea, ¿no? A esto se le llama la azoemia. ¿Listo? Y aparte también tenemos que descartar enfermedades pidiendo anticuerpos, ¿no? Por eso muchas de estas preguntas también nos dicen, te pagan el diagnóstico y dicen, ¿qué anticuerpos pedirías? Entonces, como la causa más frecuente, estreptococo, la alternativa es antiestreptolicina O, ¿no? Entonces, porque a veces uno dice, ¿qué tiene que la antiestreptolicina O, no? Es por eso, porque es la causa más frecuente, ¿listo? Entonces, en manejo, igual, como genere edemas, restricción hídrica, como acá hay el tema así de hipertensión en el paciente, acá también se le da su IECA, su ARA, ¿no? Pero obviamente tenemos que tratar siempre la causa, ¿no? Porque puede ser eso también, como les digo, gran parte por causas autoinmunes, también podría ser por lupus, ¿listo? Entonces ahí también tenemos que tratar la causa, ¿ya? Entonces síndrome nefrítico, nunca olviden la triada, hipertensión, edema y hematuria, ¿listo? A ver, siguiente caso. Ahora acá tenemos Marianel de 19 años, concurre a la guardia por disuria, miren, disuria, que hemos dicho que es el ardor al orinar, polaquiuria, o sea, porque va bastantes veces al baño, y tenesmo vesical de 48 horas, o sea, no hay un vaciado completo de la orina, ¿no? Refiere que hace 6 meses presentó síntomas similares con hematuria macroscópica, o sea, en ese caso sí ha presentado hematuria y visible, ¿no? Y síntomas similares, perdón, a los 3 días de haber tenido relaciones sexuales, ¿ya? Ese tipo de cistitis, porque es una cistitis, tiene también un nombre en particular que se los voy a decir. Niega antecedentes familiares y personales de enfermedad renal y diabetes. Es importante los antecedentes de alguna malformación congénita o algo, porque acuérdense que desde niños se han tenido infecciones urinarias, eso los hace más propensos a tener más a futuro. ¿Listo? El flujo vaginal es característica de cantidad habitual, ¿no? Como les decía, descartar que no sea un síndrome de flujo vaginal. ¿Qué más dice el examen físico? Puño-percusión negativa, ¿no? Porque si fuera puño-percusión positiva, nos hace sospechar de una pielonefritis, ¿no? Ausencia de dolor a la palpación en hipogastrio, ¿no? Aunque eso sí podría ser también con cistitis.
Eh, la temperatura normal, presión normal, el estudio de seguimiento urinario evidencia leucocitos de 15 a 20 por campo, o sea, si hay una infección, y hematíes de 2 a 4 por campo, no es todavía considerable para decir que tiene microhematuria, ¿no? Perdón, hematuria microscópica. Se informa ecografía renal y vesical normal, se le solicitó muestra de urocultivo, que es lo de elección para ver las colonias formadoras, y fue tratada empíricamente con antibióticos por vía oral y a las 48 horas se informó E. coli en más de, a ver, a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, ¿no? Que ya nos da el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros hablamos de itus, ya, pero en este caso es una cistitis, ¿listo? Este paciente, el diagnóstico es una cistitis, tenemos que ver obviamente los factores de riesgo, ¿no? Como les dije, dentro de los factores de riesgo, ya, tenemos las anormalidades estructurales y funcionales, ¿listo? Entonces tenemos que ver ese antecedente, que el paciente haya tenido malformaciones congénitas, que sufra de patologías de litiasis nefrourológica, que es lo que hemos hablado, o un paciente con hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Un paciente adulto mayor, también hay que ver eso, ¿listo? Lo otro es el sexo, que esto es mucho más frecuente, obviamente, en el sexo femenino. ¿Por qué? Pregunta típica, rotación, ¿por qué es más frecuente en el sexo femenino? Porque la uretra es más corta, ¿no? Porque el conducto anal está más cercano a lo que es el meato urinario, ¿no? Entonces, obviamente, hay más riesgo de colonización. ¿Qué más? La gestación, ¿no? La gestación hace más propenso a una mujer a tener infección urinaria por la éstasis, ¿no? Ya hemos hablado bastantes veces de la palabra éstasis. Entonces, pero en este caso de la éstasis urinaria, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, la progesterona es un relajante. Entonces, igual, en la vía urinaria relaja y eso hace que la orina se mantenga ahí, no se elimine y pueda colonizarse bacterias o aumentar el número de bacterias e infectarse, ¿no? Por eso en una mujer siempre es importante tomar un examen, en una mujer gestante, tomar exámenes de orina, porque acuérdense que la bacteriuria asintomática ya no se trata. Los dos únicos casos donde se trata una bacteriuria asintomática es en la gestación y en lo que es pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. ¿Listo? Entonces eso es importante porque si no se trata una bacteriuria asintomática en la mujer, eso puede subir ascendentemente, ¿no? Y generar una coriamnionitis, que es una infección, ¿listo? Entonces, por eso se trata la bacteriuria asintomática. Pero una mujer que no tiene síntomas y se ve que hay presencia de bacterias, ahí no se trata, ¿listo? Por ningún motivo. ¿Qué más? Las posmenopausia. ¿Ya? Las posmenopáusicas también tienen mayor riesgo de infección urinaria, ¿no? Alguna vez habrán escuchado, obviamente las mujeres adultas mayores tienen más, o sea, a veces hasta una vez al mes, de infección urinaria porque recuerden por qué. ¿Por qué las posmenopáusicas tienen más riesgos? Porque disminuyen los estrógenos. ¿Y qué tiene que ver la disminución de estrógenos? Que si disminuyen estrógenos, disminuyen los lactobacilos. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si disminuyen los lactobacilos son los que hacen que el pH vaginal, ¿no? Sea ese pH característico, que es un pH ácido, ¿no? Menor de 4.5, o sea, de 4 a 4.5. Y si no existe ese pH, aumenta el pH, pero el pH es importante porque es quien se encarga, como por así decirlo, la defensa. Que sea un pH ácido permite que se destruyan las bacterias. Entonces, si cambia el pH, obviamente eso va a ser más propenso tanto a infecciones de tipo vulvovaginitis como infecciones del tracto urinario. Por eso la posmenopausia, perdón, también es un factor de riesgo, ¿listo? Y obviamente otras causas también importantes, porque como les digo, infección del tracto urinario es extenso, hay que ver si es grave o no. Está el hecho de que tenga infecciones urinarias previas, de que esté asociado a catéter, que ya es considerado grave, o que sean pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, etc. Y lo que les dije, que cuando se asocia a relaciones sexuales, ¿no? Es más, muchas veces ponen la primera relación sexual, o sea, este tipo es cuando es la primera relación sexual de la mujer o no ha tenido relaciones sexuales hace mucho tiempo, ¿listo? Que es la famosa cistitis de luna de miel. Entonces, si le pregunta, ¿qué es la cistitis de luna de miel? Es la infección de la vejiga en una mujer que por primera vez ha tenido relaciones sexuales o ha tenido relaciones sexuales después de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en el examen físico, o sea, en la parte clínica? Diferenciar, ¿no? Diferenciar, que les dije, una infección del tracto urinario inferior, o sea, una cistitis predominantemente, lo más importante, de una infección del tracto urinario alto.
¿no? Una pielonefritis, que es la infección del riñón. ¿Listo? Entonces, una ITU, ¿no? Inferior, una cistitis, es lo que hemos visto que tiene hematuria, que generalmente es microscópica, pero acá nos ha dicho, bueno, en este caso no ha tenido hematuria, nos dijo que antes había tenido una hematuria macroscópica, en este caso ni microscópica tiene, poliacuria, que es lo que sí tiene el paciente, que bastantes veces va al baño a orinar por síntomas de irritación, urgencia urinaria, ¿ya? Disuria, tenesmo, ¿no? Es todo lo que hemos visto en esta paciente, que es característico, por eso les digo, de una cistitis. ¿Y cuándo vamos a pensar en una pielonefritis? Cuando el paciente tiene fiebre, ¿ya? Fiebre elevada, cuando tiene puño, percusión lumbar positiva, ¿listo? Cuando tiene malestar general, ¿no? Malestar general, dolor muscular, o se asocia a náuseas y vómitos. Entonces, si ustedes ven eso en una paciente con cistitis, o sea, que ha tenido un cuadro de cistitis, o se acompaña de eso, piensen que ya se está infectando el riñón. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico, ya se los he dicho, bueno, ya lo hicieron el diagnóstico ahí, ¿no? Lo primero, un análisis de orina, ¿verdad? Diagnóstico suficiente que sea mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. En este caso nos han puesto el germen más frecuente. Si les preguntan cuál es el germen más frecuente de ITU, el E. coli, ¿no? Es la causa más frecuente o el germen más frecuente que genera infección del tracto urinario. ¿Listo? Y la ecografía, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a pedir ecografía, si te preguntan? ¿Cuándo se pide ecografía? Cuando hay un fracaso, ¿ya? Un fracaso del tratamiento luego de 48 horas. ¿Listo? Solo ahí vamos a pedir una ecografía para ver si es que hay la presencia de un absceso renal o un enfisema renal. Y eso también fue pregunta. Miren cuántas preguntas hemos visto de este NAM en solo esta unidad. Que era un paciente igual, con percusión lumbar positiva, con fiebre, ¿no? Pero que se le había, o sea, ahí te dice, se le da tratamiento antibiótico y no mejora. Entonces, ¿cuál podría ser la causa? Era un absceso renal, ¿no? Y la gran diferencia es como ya es hay presencia de masa, entonces paciente con fiebre, o sea, si ustedes le ponen paciente con fiebre, percusión lumbar positiva y nada más, piensan en pielonefritis, ¿no? Porque la pielonefritis es una infección del riñón, no genera masa. Pero si te dicen lo mismo, percusión lumbar positiva, fiebre, ¿no? Es un cuadro infeccioso con presencia de masa, piensen en un absceso, ¿listo? Entonces esto es porque la ecografía, perdón, acá lo pongo, la ecografía va a ser para descartar un absceso o un enfisema, como les dije. ¿Listo? Y con respecto al manejo, el manejo es manejo antibiótico, ¿no? El manejo de elección es el manejo antibiótico, ¿no? Los de elección, nitrofurantoína, ¿ya? Cotrimoxazol, ¿qué más de elección? Fosfomicina, si te dicen que solo una dosis, ¿ya? Una dosis es la fosfomicina, ¿ya? Porque la nitrofurantoína se da 2 veces al día por 5 días y el cotrimoxazol se da por 3 días, ¿listo? Y los de segunda línea tenemos a los beta-lactámicos, ¿ya? Que esto sí se da por 5 a 7 días, ¿no? Beta-lactámicos, amoxiácido clavulánico, cefalosporinas, quinolonas, ya en casos más raros, pero recuerden que los beta-lactámicos son los de elección en la gestante, ¿no? Porque los beta-lactámicos actúan, no es que actúan bien, sino que no generan tanto daño en el feto en el embarazo. ¿Listo? Aunque la nitrofurantoína siempre va a ser de elección en el primer trimestre. ¿Eh? La nitrofurantoína no se da ya en el tercer trimestre porque tiene riesgo de anemia hemolítica. ¿Listo? Pero, o sea, tienen amplios capacidad para usar antibióticos, ¿no? Igual se va a hacer un antibiograma, porque como les digo, en pacientes que ya tienen hitos recurrentes, ¿no? Posiblemente ya son resistentes. ¿Listo? Entonces, nunca olviden diferenciar una cistitis de una pielonefritis. ¿Ya? Sencillo hasta ahora todos los casos. Vamos con el siguiente. Dice Salomón, de 69 años, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento. Bueno, ya tiene factores de riesgo que es adulto mayor, es hipertenso, dislipidémico, ¿no? En tratamiento concurre a la guardia por, acá tiene fiebre, astenia y decaimiento general, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, ¿ya? O sea, tiene un cuadro, o sea, lo primero es que tiene un cuadro diarreico, ¿no? Tiene una diarrea aguda,
¿no? Que eso ya lo hemos visto, el primer diagnóstico, una diarrea aguda, una evolución menor de 2 semanas. Y aparte, ya a lo que respecta a esta unidad, tiene oliguria de 48 horas de evolución. Se comprueba que el paciente está lúcido, ¿no? Pero miren, está con la presión baja, tiene fiebre, ¿no? Esto ya, bueno, es por la gastroenteritis, ¿no? Estoy como diagnóstico también, gastroenteritis, sí, perdón. Más que diarrea aguda es diagnóstico de gastroenteritis. Con signos de deshidratación mucocutánea, ¿no? Abdomen distendido, doloroso en forma difusa, la palpación. Los análisis muestran urea de 102, ¿no? Creatinina de 2.1, bueno, creatinina, urea urinaria también elevado, hematocrito 47, sodio 138, normal, sodio urinario, esto es importantísimo, sodio urinario 15 mil equivalentes por litro, densidad urinaria 1020, pH 5.5, proteinuria negativa y sedimento urinario sin particularidades. Entonces, estos pacientes, ¿no? Que vienen con oliguria, con aumento de creatinina, con aumento de urea, deben empezar en una insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, en el otro caso que vimos el paciente con síndrome nefrítico, era insuficiencia renal aguda de tipo renal, ¿ya? Porque acá, entonces el diagnóstico, lo que vamos a ver acá, es insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos que un paciente está con insuficiencia renal aguda, cuando es una falla rápida en las primeras 48 horas. ¿Listo? Ahí estamos hablando de insuficiencia renal aguda. Que con lo que va a venir el paciente, ¿no? Es con oliguria, que es lo que ya vimos, que es menor a 400 mililitros en 24 horas, o, ¿no? Mejor, si lo sacan por peso, menor a 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. ¿Listo? Esto es más importante que menor de 400 mililitros porque esto es específico con respecto al peso del paciente, ¿no? Por eso es importante hacer un balance hídrico, ¿ya? Te pueden venir con oliguria o anuria, ¿no? Que hemos dicho que es cuando es norina menos de 100 mililitros. Y los tipos, ¿ya? Los tipos tenemos pues el prerrenal, que es cuando va poco flujo al riñón, por eso se llama prerrenal antes del riñón, que esa es la causa más frecuente, el 60%. El tipo renal, o también llamado intrínseco, cuando es una falla del glomérulo, de la membrana basal, ¿no? Pero dentro del riñón está la patología, que es el 35%. Y luego está el posrenal, cuando es por un cuadro obstructivo, ¿no? Una hiperplasia de próstata, cálculos, un tumor, ¿no? Algo que es después ya del riñón, que está haciendo que no se elimine el orina. Entonces, en este caso, justo teníamos la causa más frecuente, ¿no? Este paciente, ya sea si ha presentado, si nos vamos en un contexto de que está séptico, ¿no? Podría ser un paciente con shock séptico, o por la parte de la hipovolemia. O sea, por cualquiera de los dos casos ha habido un hipoflujo en el riñón, ya por el cuadro diarreico. ¿Listo? Entonces, pero lo más probable por la hipovolemia. Entonces, eso ha generado una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿ya? Porque recuerden siempre que uno de los órganos que al cuerpo no le interesa es el riñón, ¿no? Entonces, cuando hay una hipovolemia, el riñón es uno de los órganos que disminuye su flujo, ¿no? Entonces, si disminuye el flujo al riñón, disminuye la sangre que está yendo para que funcione, obviamente va a disminuir el filtrado, ¿listo? Entonces, en el examen físico vamos a ver tanto signos de depresión de volumen, ¿ya? Si obviamente es el caso de una insuficiencia prerrenal, que es el paciente que viene hipotenso, taquicárdico, deshidratado, ¿no? Como también ya podemos ver signos de sobrecarga, ¿no? Cuando esa insuficiencia renal aguda ya se está instaurando bastante tiempo, el paciente se comienza a congestionar, ¿no? Por eso el paciente puede presentar edema, disnea, ¿no? Ya hipertensión, si ya está reteniendo mucho líquido, ¿listo? Y en casos ya más severos, si es severa la insuficiencia, signos de uremia, ¿no? Entonces, la clínica de uremia no es solo en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que es los estadios ya avanzados, sino también en casos de falla aguda, que los pacientes pueden tener anorexia, pueden estar con náuseas y vómitos, pueden presentar encefalopatía, ¿listo? Y lo mismo que la trombocitopenia urémica que les enseñé, igual acá. También puede haber deficiencia de plaquetas, pero es infrecuente, ¿no? Generalmente los pacientes con insuficiencia renal aguda vienen con signos de depresión de volumen, ¿ya? Hipotensos, taquicárdicos, con retención, puede haber una retención leve de líquidos de edema, ¿listo? Entonces acá, como diagnóstico inicial,
Ya cuando vienen estos pacientes, el inicial, lo primero que tienen que pedir es creatinina y urea para ver que está aumentando. ¿Listo? La creatinina es lo más usado. En sí, si te preguntaran ya hay por ahí un poquito más agarrado, el gol estándar, o sea, el gol estándar para ver el filtrado, ¿ya? Es la inulina. ¿Listo? El gol estándar es la inulina, pero no todos los hospitales miden inulina. Por eso lo que nosotros medimos más es la creatinina. ¿Listo? Y otra ya pregunta más ahí, más rebuscada, por ejemplo, y para ver circulación renal, o sea, porque el hecho de ver el gol estándar, que les he dicho que es la inulina, o la urea y la creatinina, me están diciendo el filtrado glomerular, ¿no? Pero eso puede ser por una causa prerrenal, por renal, bueno, por renal no, ahí sí sería sobre todo prerrenal o renal. Pero ¿cómo sé una prueba, ¿no? Que me dice cuánto flujo sanguíneo renal está llegando? O sea, para ver si el problema sí o sí es prerrenal, ¿no? Hipovolémico. Para ver la circulación renal, o si te dicen flujo sanguíneo renal, el mejor es el ácido paramino hipúrico. ¿Ya? Ácido paramino hipúrico. ¿Listo? Bueno, entonces, pero en general pedimos urea y creatinina. ¿Listo? Y los electrolitos, ¿ya? Los electrolitos, las alteraciones que van a haber en los electrolitos, son los mismos que hay en insuficiencia renal crónica, por eso no los voy a repetir. O sea, es lo mismo, solo que en una forma aguda, ¿ya? ¿Quiénes aumentan? ¿Quiénes disminuyen? ¿Cuáles son los que aumentan? La creatinina, la urea, se va a poner todos los compuestos que aumentan, ¿no? Creatinina, urea, potasio, fosfato, ¿listo? Magnesio, porque siempre que aumenta el potasio, dijimos, aumenta el magnesio, y ácido úrico, ¿listo? ¿Y quiénes disminuyen? El sodio, pero disminuye el sodio no porque disminuye el compartimiento de sodio, sino disminuye el sodio de tipo dilucional, porque si está el paciente, hay mucha sobrecarga de agua, entonces el sodio se diluye, ¿listo? Y lo otro que disminuye, ¿qué es? El calcio, ¿listo? El calcio. Y lo más importante es lo que les decía, es prerrenal o es de tipo renal, ¿no? ¿Cómo nosotros vemos esa diferencia? Uy, a ver, se borró. Ya. ¿Es prerrenal o es renal? ¿Cómo vemos eso? Con sodio urinario, ¿no? Les había enseñado, prerrenal era menor, sodio urinario menor de 20, o fracción de sodio urinario menor del 1%. Y eso ya les enseñé por qué es, ¿no? Por qué el prerrenal tiene sodio urinario menor de 20 y por qué el de tipo renal tiene un sodio urinario mayor a 40, ¿no? Porque les dije que ahí piénsenlo como que hay una tubulopatía, no está funcionando la aldosterona, entonces se está botando un montón de sodio, ¿listo? Y la fracción de sodio urinario mayor del 1%. Esta es la única patología, y acá voy a recalcar, en lo que siempre les digo, asocien, ¿no? Si se elimina más sodio, es más osmolar. Si se elimina menos sodio y más agua, es menos osmolaridad. Ese es el único caso que no cumple con esa lógica, ¿ya? Porque cuando es prerrenal, la osmolaridad urinaria debería estar aumentada, pues, ¿no? Porque el paciente está, perdón, debería estar disminuida porque el paciente está botando poco sodio por la orina, pero no, la osmolaridad urinaria acá es mayor a 500 y acá la osmolaridad urinaria en la renal es menor a 400, entonces siempre tengan eso en cuenta. Y se van a dar cuenta que en el caso clínico todo iba con el diagnóstico que era una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, porque miren, acá tiene, ¿no? Sodio urinario de 15 equivalentes, o sea, menor de 20, que ya me confirmaba que era de tipo prerrenal. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, es el dato más importante de insuficiencia renal aguda cuando les preguntan, ¿no? Para diferenciar prerrenal de renal, y la más frecuente es la prerrenal, ¿no? O sea, con el antecedente también, o sea, en la vida real uno sabe, pues, por qué es la causa, ¿no? Si es un paciente accidentado, si es un paciente con diarrea, si es un paciente con un shock, ya sea obstructivo, o sea, cualquier tipo de shock circulatorio, es prerrenal, pues, ¿no? En cambio, cuando es un paciente, ya sea por lo que hemos hablado de síndrome nefrítico, una tubulopatía, etcétera, ahí ya sabemos que es renal, ¿no? Y a propósito, o sea, la causa más frecuente, o sea, el tipo más frecuente de renal es la necrosis tubular aguda, porque la necrosis tubular aguda puede ser isquémica o puede ser por
de tipo tóxica, ¿no? Por daños, por medicamentos, por ejemplo, por mioglobinuria, cuando hay rhabdomiólisis, pero el tipo más frecuente de necrosis tubular aguda es la isquémica, ¿ya? Y es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo renal. ¿Y esto debido a qué? Porque proviene de una insuficiencia prerrenal. O sea, cuando una insuficiencia prerrenal, ¿no? Por hipovolemia no se maneja bien, no llega flujo al riñón y ¿qué pasa? Isquemia. ¿Listo? Entonces, ahí al final va que la causa más frecuente de tipo renal ha sido por la causa más frecuente general, que es de tipo prerrenal. Entonces, tampoco olviden eso. Que la característica también es eso, ¿no? O sea, saber ese dato del sodio urinario. Porque si nosotros tenemos un paciente, ¿no? Porque te preguntan, ¿y cómo yo podría saber que ese paciente está evolucionando a una insuficiencia renal de tipo renal? O sea, no hay manera, ¿no? Si hay manera, porque es un paciente que viene, ¿no? De tipo prerrenal, está hospitalizado, le toman su sodio urinario, no salió como ahorita, pero te dicen, por ejemplo, este mismo caso, ¿no? Que al día siguiente se toma un sodio urinario y el sodio urinario es de 48 o de 55, digamos. Entonces ya es más de 40. Entonces me dice que ya está viendo necrosis tubular aguda, ¿no? Disquémica. ¿Listo? Entonces se entiende. Y lo otro es que también les dije que acá ya van a ver, por ejemplo, los cilindros. A ver, en la prerrenal hay hialinos, que es lo normal. Acá me estoy olvidando, acá tengo lapsus. Necrosis tubular aguda tendría cilindros granulosos, ¿ya? Cuando hay la presencia de cilindros granulosos ya me indica necrosis tubular aguda. Eso también es otra manera de diferenciar. La prerrenal tiene cilindros hialinos, ¿ya? Y la de tipo renal tiene cilindros granulosos, ¿listo? Entonces hay bastantes maneras de diferenciar una insuficiencia renal prerrenal de la renal, ya que son las más frecuentes. Y el manejo obviamente es el paciente de hidratación, ¿no? Y estabilidad hemodinámica, ¿no? Eso también, obviamente, el tratamiento va dirigido a la causa de la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Ese es un tema muy importante, muy bonito y resumido, ¿ya? Lo otro que tienen que saber también es cómo catalogar a la insuficiencia renal, ¿no? Antiguamente se utilizaba el rifle, ahora ya no, sino cuadros de grados de severidad, ¿ya? Igual con el tema de la depuración de creatinina, ¿ya? Pero esto, bueno, eso también se lo voy a enseñar acá en insuficiencia renal crónica. Ahora, vamos al otro caso, ¿no? Cuando ya es una falla renal, o sea, al final el tema de los electrolitos va a ser lo mismo, como les digo, si les preguntan cuáles los trastornos hidroelectrolíticos en el paciente con enfermedad renal crónica, fósforo alto, potasio alto, calcio bajo, sodio bajo, es lo mismo que insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces miren, tenemos Domingo de 78 años, tiene antecedentes de miocardiopatía dilatada, ya estamos viendo antecedentes cardiovasculares, con hipertensión arterial de larga data, insuficiencia renal crónica ya diagnosticada hace 5 años. O sea, ya este paciente tiene el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, ¿no? Con valores de laboratorio de urea de 99 y creatinina de 2.9. O sea, hay una falla renal ahí. Recibe tratamiento conservador con medidas de profilaxis y dieta con 0.6 gramos por kilo por día de proteínas. En los últimos 6 meses presenta episodios de insuficiencia cardíaca descompensada. Hablamos, acuérdense siempre de lo que es el síndrome renocárdico, o sea, una falla renal aguda puede generar una falla cardíaca aguda, así como una enfermedad renal crónica genera una falla renal cardíaca crónica, ¿no? Y viceversa, ¿listo? Siempre acuérdense, eso es fácil, ¿no? Porque a veces también les preguntan síndromes renocárdicos, o bueno, síndromes cardiorrenales vamos a ponerle, ya que acuérdense que siempre inician con cardiorrenal. Entonces, cardiorrenal es porque un problema cardíaco genera un problema renal, ¿no? Entonces, el tipo 1 es agudo, ¿no? Siempre comienzan con agudo. Un problema cardíaco agudo genera una falla renal aguda, ¿no? Te dicen paciente con infarto agudo de miocardio y que hospitalizado comienza a presentar creatinina y urea elevada. Ese es un síndrome cardiorrenal tipo 1. Y tipo 2, que es una patología cardíaca crónica, ¿no? Digamos un paciente con insuficiencia cardíaca que comienza a generar enfermedad renal crónica, ¿no? Y luego le siguen los renocárdicos, que acá tenemos el tipo 3 y el tipo 4, ¿no? Que el tipo 4 sería, ahora comenzamos con el riñón, que un trastorno agudo, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, genera un infarto, ¿no? Un problema cardíaco agudo. Y el tipo 4, cuando un problema renal crónico genera una enfermedad cardíaca crónica. ¿Listo?
que este sería el caso, ¿no? Paciente con una enfermedad renal crónica que genera insuficiencia cardíaca descompensada. Y el tipo 5, nunca olviden, el tipo 5 es cuando algún trastorno, por ejemplo la sepsis, genera tanto falla cardíaca como falla renal. ¿Listo? O sea, cuando otra es la causa que genera ambas enfermedades. ¿Listo? Eso también les pregunto. Listo. En los últimos 6 meses, ahora es lo que vimos. Presenta episodios de insuficiencia cardíaca descompensada, con creatinemia mide 3.51, calcio de 9, bueno, está dentro de los valores normales, fosfatemia 3.51, natremia de 139, potasemia de 4.8, depuración de creatinina 8.86, o sea, súper bajo, ¿no? Menos de 15 y estamos en estadio 5. ¿Ya? O sea, la creatinina al final nos está diciendo, la depuración de creatinina nos dice más o menos cuánto es el filtrado, ¿ya? Refiere dolores óseos y en la radiografía se observan lesiones por refusión subperióstica en los dedos de la mano. Eso es lo que vamos a ver, la famosa osteodistrofia renal, que es, les voy a explicar, los riñones representan aumento de cogenicidad y tamaño disminuido. Eso también es característico de los pacientes con enfermedad renal crónica. El riñón disminuye tamaño. ¿Listo? En la ecografía renal, sin estenosis de las arterias renales por Doppler. Se le indica tratamiento al paciente, no acepta y continúa con el tratamiento conservador. A los 15 días es llevado a la consulta presentando quemosis, edema, ¿no? Quemosis que era el edema ocular, ¿no? Edema en los miembros inferiores, hipoventilación pulmonar, bivasal, con estertores, crepitantes, hay congestión ya pulmonar, tercer ruido cardíaco, o sea, que es lo que va, o sea, ustedes ya conectan todo, porque ya hemos visto todos los sistemas. El tercer ruido cardíaco es por un corazón dilatado, ¿no? Que hay un llenado ventricular rápido. Sin frote pericárdico, diuresis escasa, ¿ya? ¿Por qué es importante el frote pericárdico? Porque en los pacientes, cuando hay esta clínica de uremia, se generan la serositis, ¿no? La pericarditis urémica, ¿ya? Se puede generar derrame pleural, se puede generar encefalopatía urémica. Por eso también es importante ver la clínica neurológica. ¿Listo? Un ratito, chicos. Ya. Entonces, ya les decía que también es importante entonces ver tanto clínica de pericarditis, clínica de encefalopatía, clínica de derrame pleural en estos pacientes que ya están con un filtrado menor de 15. ¿Listo? El laboratorio nos muestra hematocrito 28, o sea, está con la hemoglobina re baja, no nos dicen cuánta hemoglobina, pero hematocrito 28 está bien baja, urea de 220, creatinina de 5.2, ¿listo? Y acá la depuración de creatinina de 5 mililitros por minuto con un potasio ya de 6.4, o sea, ya es una hiperpotasemia también ya severa, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Porque ya como les digo, cuando el filtrado es menor de 30, ya esos pacientes tienen hiperpotasemia. ¿Listo? Entonces veamos y hablemos un poco de enfermedad renal crónica. La definición es un paciente que por más de 3 meses tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60. ¿Ya? Menor de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Listo? Esa es la definición. Filtrado glomerular menor de 60 por más de 3 meses. ¿Listo? Los antecedentes importantes, y vamos por frecuencia, tenemos primero la diabetes, ¿no? La causa más frecuente de enfermedad renal crónica es la diabetes, la nefropatía diabética. La segunda causa más frecuente es la hipertensión, ¿listo? Por esclerosis. Y los segundos en frecuencia son las glomerulonefritis, ¿listo? Que sea una glomerulonefritis que haya progresado. Y en general los factores de riesgo para generar, o sea, que sea más propenso sobre todo a un paciente, está la obesidad, ahí también influye mucho el peso, los adultos mayores, o sea, que ya sea mayor de edad, el tabaco, ¿no? Siempre esto está relacionado, ¿no? El tabaco, el alcohol, los antecedentes familiares, ¿listo? Que sean pacientes con, tal vez, enfermedad crónica de poliquistosis renal, ¿no? Que tengan estos antecedentes, también es importante. Pero ahí siempre es importante el tema lo más frecuente, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. ¿Listo? En este caso nos decía que era un paciente hipertenso, pero no nos decía nada de paciente diabético, ¿no? Pero es la segunda causa más frecuente. Entonces,
En la clínica, todo lo que vamos a ver es que el paciente va a tener clínica de malestar general, ¿no? Va a tener fatiga, va a tener debilidad, va a tener cefalea, eso también puede ser por la anemia. En la parte gastrointestinal va a tener náuseas, vómitos, hiporexia, ¿ya? Y cuando hay uremia, el aliento urémico, ¿no? El aliento urémico, que es como amoníaco, ¿listo? En la parte de la piel, ya habíamos hablado ayer también, en la piel visualmente nomás, vamos a ver que el paciente tiene, ¿no?, marcas de rascado porque hay prurito, ¿no? Y hay cambio de coloración. Acá tenemos, dije ayer, la famosa escarcha urémica. Ya, la escarcha urémica es cuando el paciente tiene esa piel media terrosa brillante. ¿Y eso por qué es? Porque en el sudor se comienza a eliminar urea. ¿Listo? Y esa urea lo que genera son pequeños depósitos de urea cristalina, ¿no? Que hace que sea una piel, por así decirlo, blanco-amarillenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la escarcha urémica? Es la urea que se está eliminando por el sudor. ¿Listo? Y eso se queda pegado ahí en la piel. ¿Listo? Después también genera, obviamente, todo lo que hemos visto de clínica de serositis, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico, ya lo que hemos hablado. Pero obviamente también cuando ya está muy avanzado. A nivel del sistema nervioso central genera la encefalopatía urémica. O sea, cuando ya hay trastorno de encefalopatía, hay que pensar que es por uremia también. Entonces, los pacientes tienen asterexis, que es el temblor, que lo vemos también en el paciente con encefalopatía, por paciente con cirrosis, ¿no? Puede llegar con trastornos de conciencia, convulsiones, ¿no? O sea, clínica neurológica en general, ¿listo? Y a nivel hematológico, ya, como ya para poner todos los datos importantes, el paciente tiene anemia, ya saben por qué, por una disminución de la eritropoyetina, como es una enfermedad renal crónica, ya no se está produciendo en el riñón, que es el lugar más importante donde se produce, hay aumento de leucocitos, ¿listo? Hay disfunción plaquetaria, dijimos por qué, por la uremia, ¿ya? Y importante lo que tiene el paciente, la osteodistrofia renal. ¿Ya? ¿Qué significa osteodistrofia renal o cuando hablamos de un paciente con osteodistrofia renal? Es el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica que, como está mal el riñón, ¿no? Ya no produce paratormona. ¿Listo? Entonces, bueno, no es que no produce, perdón, la paratormona no puede actuar en el riñón, porque la paratormona se produce en la paratiroides. Entonces, no funciona la paratormona. Y la paratormona era importante tanto para reabsorber calcio, ¿no?, como para activar a la vitamina D. Entonces, como no hay estas funciones, porque ya el riñón está dañado, no funciona, ¿qué pasa? El cuerpo, ¿no?, comienza a quitar calcio, como el paciente está con hipocalcemia también de pasada, que es lo que hemos dicho, el cuerpo comienza a buscar calcio de algún lado. ¿Y de dónde saca? Del hueso, ¿no? Por eso se genera esa famosa osteodistrofia renal. Se llama osteodistrofia renal, pero no porque es una patología del riñón, sino porque se genera por un problema renal, ¿listo? Y acá es lo que tienen estas características clínicas que acá está en el paciente que te decía, por acá lo vi, depuración legal, ay, acá lo había visto, acá, ¿no? Dolores óseos, y en la radiografía se observan lesiones por reabsorción superióstica, ¿no? O sea, porque se está quitando hueso, ¿ya? Tanto de los dedos de la mano. Entonces, eso es característico también en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico, como les digo, tenemos que hacer ver la depuración de creatinina, que es lo que se le hizo al paciente, ya que tiene estadios, ¿no? Grado 1 es mayor o igual a 90, ¿listo? El estadio 2 es de 60 a 89. El estadio 3 es de 45 a 59 cuando es tipo A, y de 30 a 45 cuando es tipo B, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo que los grados van de 30 en 30. Por eso, grado 1 es lo normal, ¿no? Un filtrado mayor o igual a 90. 2 de 60 a 90. 3 de 30 a 60, solo que se divide en A y B, ¿no? Y el 4, como sé que hay hasta el 5, ojo, como sé que hay hasta el 5, no podría ser de 30 a 0 el 4, ¿no? Entonces acá sí se divide de 15 a 29 y menor a 15. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo porque, o sea, cuando nosotros llegamos a este punto, ¿ya? Cuando llegamos a este punto, estos pacientes ya comienzan a elevar su potasio, ya comienza a haber acidosis, ¿listo? Entonces, esa es la importancia que deben saber, porque cuando un paciente ya llega a estadio 4, ya no se le puede dar yecas, ¿ya? O sea, porque
¿Qué les dije? Paciente nefrópata, ¿no? Diabético, el mejor tratamiento para la proteinuria, el mejor tratamiento para el paciente con enfermedad renal crónica son los IECA, son los ARA. ¿Por qué? Porque aparte que vas a disminuir la presión, vas a controlar la presión arterial, si fuera el caso de la hipertensión, vas a disminuir la proteinuria, entonces es el mejor fármaco para controlar la presión, para controlar la proteinuria en los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero cuando llegas a un estadio 4, se acumula el potasio. ¿Y cuál era un efecto adverso de los IECA y los ARA? Hiperpotasemia. Entonces ahí ya no puedes dar IECAs para esos pacientes. Ahí se va a preferir bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, nifedipino, amlodipino. Y tampoco, en el otro caso de los diabéticos, si es que usaran metformina, ya no se puede dar metformina. Porque siempre recuerden que uno de los efectos, y fue otra pregunta de examen de este año, el efecto severo, ¿no? Más importante de la metformina es que genera acidosis láctica. Por eso pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal avanzada o insuficiencia cardíaca ya no deberían recibir metformina. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Por eso el paciente tiene hiperpotasemia, por eso el paciente está con toda la clínica que tiene, ¿no? Menos de 15 ya es la uremia que estamos viendo el paciente, porque el paciente tiene derrame pericárdico, derrame pleural, perdón. Bueno, todavía no sabemos si tiene derrame pleural, le tendremos que pedir radiografía, pero está congestionado, lo más probable es que sí, ¿no? Tiene encefalopatía urémica. Ah, espérate, no, encefalopatía urémica no tiene, no, perdón, no tiene clínica de encefalopática, perdón, no sé por qué pensé, ya. Tiene posiblemente derrame pleural, ¿no? A descartar un derrame pleural hay que pedir una radiografía. Y bueno, tiene en sí una enfermedad renal crónica, pues, ¿no? Y aparte, lo que sí tiene también es una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Por lo que nos está diciendo que hay presencia de tercer ruido. Entonces, para ver esto también, y es importante que lo sepan en rotación, porque la depuración de creatinina te va a demorar en llegar, ustedes tienen que saber la fórmula de Cockcroft, ¿no? Que no sé, ya no es fidedigna, pero es la que siempre a veces preguntan en exámenes como para saber más o menos cuánto es el filtrado de ese paciente, ¿ya? Porque al final la mejor manera de ver o la mejor fórmula para la depuración de creatinina es ¿cómo se llama esto? Del MDRD, ya esa es la mejor, ¿ya? Pero la de Cockcroft es la que ustedes pueden hacer porque acuérdense siempre 140 menos la edad, ¿ya? Por el peso, todo esto sobre la creatinina por 72. ¿Listo? Entonces, acá me confundí. Ya. Entonces, cuando ustedes hacen esa fórmula, más o menos, ese es por el peso. Cuando ustedes hacen esa fórmula, ustedes van a saber más o menos cuánto es el filtrado del paciente. Entonces, eso se hace con práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya me aprendí la fórmula de memoria por a cada rato cuando se pedían exámenes de orina, ver la creatinina del paciente, veía su peso y veía más o menos en cuánto estaba su depuración de creatinina, pero no es fidedigno, ¿no? Pero te da un aproximado, ¿listo? Entonces, en ese paciente obviamente ya está recontra abajo. Nunca olviden la fórmula de Cockcroft, 140 menos de edad por el peso sobre 72 por la creatinina. ¿Listo? Y con respecto al manejo, bueno, eso sí depende también, como les digo, de la causa. La mejor dieta que van a tener estos pacientes es la dieta mediterránea, ¿no? Que es una dieta solo de frutas, acuérdense, aumento de frutas y verduras, restricción del fósforo, ¿no? Porque hemos dicho que estos pacientes acumulan fósforo, suplementos con vitamina D, con calcio, porque les falta calcio, hemos dicho que estos pacientes presentan hipocalcemia y tenemos que controlar obviamente la presión arterial, ¿no? La anemia que se puede manejar tanto con hierro como con eritropoyetina y el tema de, bueno, igual en estos pacientes, YECA, ¿no? Lo mejor para evitar la proteinuria, ¿no? En estos pacientes lo que debemos prevenir también es la microalbuminuria, que se pierdan proteínas en la orina. ¿Listo? Entonces, estos pacientes tienen clínica florida también, importante, los pacientes con enfermedad renal crónica. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Para dar el break y ya ver los casos urológicos. ¿Ninguna duda? No olviden los síndromes cardiorrenales, sobre todo los chicos del OPT, que eso sí les pregunto. Son casos, sí, falla renal aguda, que desarrolla una falla cardíaca aguda, ya saben que eso es tipo 1, ¿no? O sea, por eso les digo, cardiorrenales comienzan con cardiorrenales, tipo 1, tipo 2, agudo crónico, y lo es renocárdicos, tipo 3 agudo, tipo 4 crónico.
¿listo? Y el 5, que es una causa sistémica, genera falla de ambos. Entonces vamos a ver el primer break, 5 o 10 minutos y seguimos.